Besiete Shmaya, con la ayuda del cielo, vamos a ver hoy, vamos a ver hoy, con la ayuda del cielo, una mezcla. Tenemos tantas cosas. Es una perashá que casi nunca hablamos porque siempre cae Hanukkah en el medio y cambiamos Hanukkah por la perashá, pero esa perashá, toda la novela de la historia de Yosef, ¿no es cierto? Que lo secuestran, que esto, que el otro, que la cárcel, que la casa de Potifar, que después va a ser rey, después todas estas cosas son cosas muy importantes que, aparte del relato, el relato es lo de menos. Lo importante es todas las cosas que aprendemos de los relatos. Esto es lo importante del Sefer Bereshit. Está escrito que Yosef que Jacob lo amaba más a Yosef que a todos los hermanos. ¿Por qué? Porque era Ben Sekunim. Ben Sekunim quiere decir el hijo de la ancianidad. Aunque después nació Binyamin cuando ya era más viejito, ¿no es cierto? Pero en su momento, después de que esperó muchos años para que Rachel tenga familia, entonces, bueno, era el más jovencito de todos hasta que nació Binyamin. Y está escrito, Israel Ab et Yosef Mikol Banav, Ki Ben Sekunim Ulo, porque el hijo de la ancianidad era para él. Por supuesto que esto nosotros no somos quién para criticar a Jacob Avino. ¿Quién puede criticar a Jacob Avino? Jacob Avino, el Bejir de los Abot, el máximo la columna de la Torá, Jacob Avino. Pero, pero nuestros sabios dicen que no tenemos que hacer preferencia por los hijos. Ujú. Entonces, acá, bueno, no somos nosotros los que tenemos que criticar a Jacob. Por eso, pero el versículo lo dice. Él amaba más Ya está. a Yosef que a todos los hermanos porque era el hijo de la ancianidad. Y escribió el Baraturim que Sekenim, la palabra Sekenim es Rashetevot. Rashetevot son las iniciales de qué? De Seraim, Kadashim, Nashim, Yeshuot, que es Nesikim, y Moed. Son 5 letras, la palabra Sekenim, y son las iniciales de los 5 Sedarim, los 5 bloques de la Mishnah. La Mishnah son Shisha Sidre Mishnah, son 6 bloques. ¿Ve? 5. Esto viene a enseñarnos que Jacob le enseñó a Yosef toda la Torá que él estudió en la yeshiva de Shem y de Eber. Esos 14 años que él estuvo con esos 14 años que antes de entrar a la casa de Labán. Y preguntan nuestros sabios, ¿qué pasa con el Seder de Taharot? Con la parte de pureza, hay un Seder completo de la Mishnayot, que es Taharot, es el sexto. ¿Qué pasa con ese Seder? ¿Acaso no lo estudió Jacob y no se lo enseñó a Yosef? Sabemos que los patriarcas estudiaron toda la Torá. Está escrito, el versículo dice, Ki ben sekunim u lo, porque hijo de la ancianidad era él, o sea, Yosef, para Jacob. Y entonces, si decimos ahora Sekenim U, tenemos las 5 letras de Sekenim, son 5 Sedarim, y la palabra U suma lo mismo que la palabra Tahara, para enseñarnos que también estudió el tratado de Tahara, o sea que estudió los seis Sedarim de la Mishnah, lo estudió Jacob y se lo enseñó Yosef. Rabbi Yehuda Batzri, él explica que tal vez Jacob no completó. Podemos decir que era Ben Sekunim y quedarnos con eso sin agregar Sekunim U y estudiar de la suma. La palabra U dijimos que es la gematria de Tara, porque U es 5 y 6 11 y 1 12. 5 la Ei, 6 la Bab y 1 la Aleph son 12. Y Tara, la teta es 9. ¿Cómo llegamos a lo mismo? A ver, 12 es 3. A ver. Ah, no, Sekenim U. Toda la palabra completa. Sekenim U. Es la misma que la palabra Tara, porque yo ya veo ahí una resh que es 200. Y si teníamos solamente con la palabra U, teníamos 12, ya nos pasamos. No, la 2, bueno, no vamos a hacer cuenta, ya son muchas letras.
así que no vamos a hacer cuentas, pero le creemos a Rav Shlomo Levinstein que nos dice esto. Después, alguno si quiere puede revisar. Sekenim U, que suma lo mismo que Tahara. El Rabbi Yehuda Batzri nos dice que lo más seguro es que no completó el estudio del Seder de Tahara con Yosef, porque, a ver, ¿quién se acuerda qué era lo que estaban estudiando cuando se separaron Yosef de Jacob? Pues, el cuello, ¿No? la arruflada, ¿cómo se dice? No el cuello. A ver, a ver, se cortó. Vamos a ver por dónde dejamos. No sé lo que pasó. ¿Qué escucharon? ¿Escucharon la pregunta? ¿Escucharon la pregunta o no? ¿Por qué no se No, tomó en cuenta el set de Tará? Entonces, no, el ser Tará puede ser, según explica Rabbi Yehuda Basri, que no vamos a tomar esta explicación que dio después de que se Sekenimu, agregamos el ser de Tarot, el sexto ser de la Mishnah. ¿Por qué? Porque lo más probable es que no llegó a completarlo. ¿Por qué? Porque yo, claro, hice la pregunta, pero nadie me escuchó. Aquí se me escucharon y me contestaron, pero ustedes no. Entonces, le pregunto para ustedes ahora, ¿qué estaban estudiando Yosef y Jacob cuando los hermanos vendieron a Yosef? ¿Alguien se acuerda que estaban estudiando? La señal de que estaban estudiando es lo que Yosef le manda a Jacob cuando lo manda a buscar a Jacob, cuando le da a los hermanos regalos para mandar a Israel, para traer a Jacob. Yosef manda una señal. Manda una señal y entonces cuando Jacob ve esa señal, ya sabe que Yosef se mantuvo toda la Torá porque se acuerda de lo que estudiaron 22 años atrás. ¿Alguien recuerda esto? Bueno, no, como todos juntos, entonces vamos a explicarlo. Justamente es un tema del tratado del orden de Tahara, de pureza, que ahí cuando encontraban un muerto en el medio del campo y nadie sabía quién lo había matado, entonces se calculaba la distancia entre las dos ciudades más próximas y la ciudad que estuviera más próxima se suponía que fue un integrante de esa ciudad el que asesinó a esa persona que está muerta, y entonces de esa ciudad tenían que traer un sacrificio, que es la Agla Arufá, que es una ternerita, debe ser, porque es una vaca jovencita que no hizo ningún trabajo, si no me equivoco, no estoy seguro, eh, y se sacrificaba ahí, en el medio de la distancia, o sea, donde estaban la ciudad más próxima, se traía el sacrificio como para que traer el perdón a los habitantes de esa ciudad, que se suponía que fue alguno de esa ciudad el que cometió el asesinato, y ese era el tema que estaban estudiando Yosef y Jacob. Por eso, y como es parte del Tratado de Tará, entonces podemos suponer que no terminó de estudiar todo lo que tiene que ver con la pureza, y ahí fue cuando se separaron. Por eso, eso viene más adelante, en Perashat Baigash, que cuando Yosef, después de que se revela ante sus hermanos quién es, y pide que lo vayan a buscar al papá, a Israel, porque va a haber 2 años, todavía faltaban 5 años de sequía todavía, de pobreza, que cuando Jacob llegó, se anularon. Pero nadie lo sabía eso. Nadie sabía que se iban a anular los años de pobreza con la llegada de Jacob a Egipto. Pero de todas maneras, Yosef lo manda a buscar, porque en la tierra de Israel había pobreza, y lo manda con terneritos para que Jacob vea que el tema Yosef lo tenía presente. Pero no es el tema de hoy. El Admur Migur, él, un poquito en broma, él lo explica de otra manera. Hace falta purificarse. Una persona tiene que purificarse sola. ¿Qué significa? Como está escrito,
Abal y Taer, Mesaim, Beyado. La persona que viene a purificarse, la ayudan desde el cielo. Cuando uno viene a purificarse, uno tiene que hacer algo, tiene que hacer una parte ¿para qué? Para recibir la ayuda del celestial para poder completar su purificación. Si nosotros no despertamos por nuestra cuenta, la ayuda del cielo no va a llegar para purificarnos. Cuando hacemos algo, no estamos hablando de estar impuros o alguna cosa por el estilo. Nosotros sabemos que cualquier pecado nos impurifica. Si no purifica el cuerpo, impurifica el alma. Entonces, para purificarnos, también para hacer teshuvá, nosotros tenemos que empezar la teshuvá. Si no la empezamos nosotros, sola no empieza. Y Rashi explica algo que está escrito en el... o sea, esto lo que viene a explicar el Rav de Gur, lo que viene a explicar es que por eso hacían falta los 5 primeros Sedarim y no hacía falta el sexto, porque el sexto es una cosa propia de cada uno. Rashi trae una explicación diferente a la palabra con que comenzamos. Dijimos que Yosef era Ben Sekunim, el hijo de la ancianidad. Pero si nosotros nos fijamos en la Torah y leemos el Targum de Onkelus, que es una misvá leerlo, vamos a ver que Onkelus traduce de una forma muy extraña esta palabra hijo de la ancianidad. Él dice Bar Hakim Ulei, que era un hijo inteligente para él, que todo lo que estudiaba, todo lo que estudió Mishem y Eber, Jacob Avinu, se lo transmitió a él. ¿Por qué? Porque era inteligente, por eso se lo pudo transmitir. Y preguntó el Rab Schwirtz, ¿por qué justamente a Yosef le entregó Jacob toda la Torá de Shem y Eber? ¿Por qué no se la entregó a los demás hermanos? ¿Por qué justamente a Yosef? Y él contesta, Madua Allah Jacob Avinu Leishot Shem Eber Baderech de Labán. Pregunta el Rab, para contestar esa pregunta de por qué le enseñó a Yosef todo esto, justamente a Yosef y no a los demás, pregunta el Rab, ¿por qué Jacob fue a estudiar la Yeshiva de Shem y Eber? ¿Por qué fue a estudiar? ¿A dónde tenía que ir Jacob? Que primero se le ocurrió pasar por la Yeshiva de Shem y Eber. Shem y Eber eran los únicos en el mundo que servían a Shem en ese momento, en esa época. Por eso, ellos tenían la Torá completa y ellos sabían cómo fortalecerse y cómo sobreponerse en el servicio a Shem cuando todo el resto del mundo se burlaba y despreciaba. ¿Por qué? Justamente porque ellos eran los dos únicos sobre la tierra, aparte de Abraham, Isaac y Jacob, pero eran los dos únicos que se ocupaban de Torah todo el tiempo. Y esto venía de hace mucho, porque Shem era el hijo de Noah. ¿Y Eber quién era? Eber, no me acuerdo quién era Eber. Pero bueno, ya hijo de Noah, Shem, ya viene de hace muchos años antes de Abraham vino entonces. Y todo ese tiempo ellos tenían su yeshiva y la gente se burlaba de estos que calientan sillas, ¿no es cierto? Están ahí sentados estudiando Torah. Y ellos tenían el estudio de Torah tan completo que eso les daba fuerza para no escuchar las tonterías que hablaba la gente al respecto. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ellos no ni se asombraban, ni se molestaban cuando la gente hablaba mal de ellos. Y por eso, antes de Jacob ir a la casa de Labán, fue a estudiar 14 años en la yeshiva. ¿Por qué? Porque ahora él tenía que ir a una casa donde todo era idolatría, donde todo era maldad, donde todo era engaño. Y él no tenía que aprender, como dijimos en alguna de las clases, dijimos que Jacob sabía engañar. Jacob no sabía engañar, Jacob sabía estudiar. Él estudiaba todo el tiempo. Si Hashem lo ayudaba para poder enfrentar a Esab en su momento y para poder enfrentar a Labán después, fue por el mérito de la Torah que estudió y fue porque Hashem lo ayuda.
no por otra cosa, no porque él era engañador, seguro que no. Entonces, él fue a estudiar la Yeshiva para poder enfrentar a Labán. Ahora, 20 años Jacob estuvo en la casa de Labán y él pudo sostenerse a sí mismo, completo, y como está escrito, y las 613 misbot cumplí. Cuando le dice eso a Esav, que ¿qué le importa a Esav? Si Jacob cumplió las 613 misbot, ¿qué le importa? Seguro que no le importa. Pero a nosotros nos importa. Él estuvo 20 años con Labán y cumplió los 613 preceptos. ¿Cómo? Porque él tenía de la yeshiva de Shem Eber, tenía la fuerza, tenía todo lo que él recibió en esos 14 años para poder afrontar toda la maldad, todos los pecados, toda la idolatría, todo sin que lo afecte. Ahora, todo esto Jacob se lo pasa a Yosef. ¿Por qué? Porque Yosef va a estar muchos años, aparentemente Jacob algo ya sabía lo que iba a pasar. Jacob iba a estar muchos años, perdón, Yosef iba a estar muchos años. ¿Cuántos años estuvo fuera? 36, ¿no es cierto? Creo que fueron 36 años que estuvo Yosef fuera. Bueno, no me acuerdo justo, ahora lo vamos a ver, vamos a hacer el cálculo. Él estuvo muchos años en Egipto, solo, sin ninguna persona temerosa de Hashem que estuviera al lado de él. Los hermanos vieron que Jacob vino, se acerca a Yosef, más que a ellos. Y lo odiaron, lo odiaron. Y después de que el padre lo reta, lo reprocha por los sueños que tuvo, lo envidiaron y lo odiaron más. Así es que está escrito. Y el padre lo reprochó. Vaya Marló le dijo, ¿qué son estos sueños que soñaste? Y los hermanos lo envidiaron. Así está escrito. Esta envidia, seguro, también estaba antes del reproche de Jacob. Ahora escuchen esto que es muy interesante, nos vamos a quedar todos con la boca abierta. Esta envidia con seguridad ya venía de antes del reproche que Jacob le hace por los sueños. Ya lo sabemos, Jacob amaba más a Yosef que todos los hermanos, eso fue mucho antes, y ahora, después de que cuenta los sueños, Jacob lo reprocha. Pero ya cuando ya tenía la túnica, ya lo envidiaban los hermanos, ya los hermanos ya sabían que había diferencias. Y la Gemara en el Tratado de Shabbat nos dice que por un peso de 2 monedas que Jacob le dio a Yosef más que a los hermanos, debe ser la túnica esa, que seguramente valía 2 monedas, entonces los hermanos lo envidiaron. Y después de que Jacob los reprocha, la envidia fue mucho más grande. Así trae la Gemara en el Tratado de Shabbat. Aparentemente, vamos a preguntar, si nosotros vemos que Jacob ama a Yosef y los hermanos lo envidian porque Jacob ama a Yosef, cuando Jacob lo reprocha, van a estar contentos los hermanos, porque Jacob lo reprocha a Yosef y entonces, al enojarse con Yosef, ahora lo quiere menos. Y entonces los hermanos se tienen que poner contentos. Sin embargo, está escrito que después de que lo reprochó, la envidia fue mayor. ¿Cómo es posible? Debería interrumpirse la envidia cuando lo reprochó. ¿Por qué? Porque ahora está mostrando que el amor no es tan grande sobre Yosef al reprocharlo. No podemos, no podemos contestar que la envidia fuera por el sueño de que él iba a reinar sobre ellos, porque no cambió ninguna cosa con la solución del sueño hasta que Jacob lo reprocha. Entonces, ¿cuál fue el motivo de la envidia? Esa es la pregunta que ha sacado Rav Shlomo Lavison.
hay lugar a contestar, así nos dice, y escuchemos bien, que los hermanos, ellos pensaron como sus padres. ¿Qué hizo Jacob? Perdón, ¿qué hizo Abraham? ¿A quién acercó más? Abraham. Lo acercó a Ismael. ¿Por qué? Porque Ismael era malvado y quería que haga teshuvá. Abraham vino. Por eso, por eso Abraham se pone mal cuando Sara le dice que lo eche, que lo saque de la casa a él y a la mamá, que lo saque. Se pone, él lo acercaba más a Ismael hasta que Sara, a Casuarjú le dijo, todo lo que te diga Sara, escucha su voz. Sara le dijo que lo eche, Abraham no le gustó, a Hashem le dijo, lo que diga Sara, tú tienes que hacer, escúchala. Isaac vino sobre él, ¿qué está escrito? ¿A quién me puede decir? ¿A quién amaba Isaac? Usted no me lo diga. Esaú. ¿A quién? A Esaú. Esav. Jacob amaba a Esav y Ribka amaba a Jacob, ¿no es cierto? Quiere decir que también vemos, todo esto lo están pensando los hermanos de Yosef. Los hermanos de Yosef pensaron así. Abraham amaba a Ismael más que a Isaac, para acercarlo, sacarlo del mal camino. Isaac amaba a Esav, también para acercarlo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Al principio, cuando los hermanos vieron que Jacob se acercaba a Yosef, ellos lo envidiaron un poquito nada más. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que Yosef era malvado y que por eso Jacob lo amaba a Yosef para hacerlo que haga teshuvá, para acercarlo, para apoyarlo y para que vuelva al buen camino. Pero, cuando ellos ven que Jacob lo reprocha a Yosef por los sueños, ahí se dan cuenta de que no era así. ¿Por qué? Porque si Jacob lo estuviera acercando a Yosef, lo quiere acercar a Yosef porque Yosef es malvado, no lo va a reprochar. Si lo reprocha y es malvado, lo saca corriendo, lo manda a pasear. Él lo tiene que tratar con mucho amor para acercarlo y explicarle las cosas todo bien. Cuando los hermanos ven que Jacob lo reprocha a Yosef, entonces quiere decir que él no era malvado, porque al malvado no se lo reprocha. Al malvado hay que acariciarlo, hay que pasarle la franela, como dicen, ¿no es cierto? Pasarle un trapito, lustrarlo bien. ¿Para qué? Para que escuche, para que me haga caso. Si yo le grito, no me va a escuchar. Cuando ven esto los hermanos, ahí lo envidiaron más. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que Jacob se acercaba a Yosef, no porque era malvado Yosef, sino porque Yosef era sadik, porque era justo. Y ahora que lo reprocha, ellos verifican eso y ahora lo odian más. Una cosa adicional nos explica Rabbi Eliyahu Tobolsky en el libro Amesulaim Bepas, algo que como que es algo muy brillante como las piedras preciosas. El versículo dice, y vieron los hijos que el papá amaba a Yosef más que a todos los hermanos. ¿Por qué está escrito y vieron? Y no está escrito, ¿por qué está escrito y vieron los hermanos y no está escrito y vieron los hijos? Esto pregunta. El versículo dice, vieron los hermanos. Si vieron los hermanos que el papá amaba más a Yosef. Tendría que decir vieron los hijos, porque está hablando del papá. En la Perashá Vayetze, esto es un poco complicado, vamos a ver si lo entendemos. Está escrito sobre Galed, Shasa Jacob Avinu. Está escrito sobre una montaña que hizo Galed. Galed, Shasa Jacob Avinu. Vayomer Jacob Leja Lactu Abanim. Está escrito que le dice Jacob a los hermanos,
que ellos tomen de las piedras. Y tomaron de las piedras y hicieron un gal, hicieron como una montaña. Estaban haciendo como una especie de, de altar para Hashem. Y explica Rashi, a los hermanos son los hijos. ¿Por qué dice le habló a los hermanos? Si Jacob está hablando con los hijos de él, no con los hermanos. Dice Shayulo Ahim. ¿Por qué Shayulo Ahim? Dice Em Banab, son los hijos, Shayulo Ahim. Entre ellos son hermanos, porque ellos iban a enfrentarse en guerra y entonces estaban hermanados. Al principio está escrito que Israel, o sea, Jacob, amaba a Yosef más que a todos sus hijos, porque era el hijo de la ancianidad. Y después que está escrito que lo amaba más y que era hijo de la ancianidad. ¿Por qué? Porque era el hijo primero de Rachel. ¿Y los hermanos qué pueden hacer? Si es el primer hijo de Rachel, no hay nada que hacer. Pero de pronto ellos vieron que lo amaba más que todos los hermanos. ¿Qué significa ahora? Cuando dijo que todos los hijos, está bien, entendemos, porque era el hijo de Rachel. De todos los hermanos, no solamente porque era el hijo de la ancianidad lo amaba, sino también porque él se apoyaba más en él que en todo el resto. ¿Por qué? A pesar de que todo el resto eran mayores, él era el menor de todos, y todos los demás podían ayudarlo en momento de necesidad al padre, mucho más, o en momento de guerra o lo que sea, podían ayudarlo mucho más al padre. ¿Por qué? ¿Por qué se apoya más en él? Ahí empezó el odio contra Yosef. No me acuerdo si esto lo vi o no lo vi. A ver, déjame ver un minuto dónde estoy. Bien, dice el versículo, y envidiaron los hermanos, y el padre guardó la cosa. Así está dicho, después de que contó el sueño, donde decía que el sol, la luna y las 11 estrellas se iban a inclinar ante él, está escrito que el padre lo retó. Le dijo, ¿por qué lo retó? Dijo que tu mamá y yo vamos a inclinarnos ante ti y todos tus hermanos. Así le preguntó. La mamá ya había muerto, la mamá de él. Entonces, hay muchas preguntas ahí. En todo hay muchas preguntas, pero está escrito que los hermanos lo envidiaron más y que el padre guardó la cosa. Guardó la cosa, ¿qué quiere decir? Rashi dice que él esperó a que se va a cumplir. Esto dice Rashi. Que Jacob está esperando que esto en algún día se va a cumplir. Y el Midrash dijo Rabbi Levi que Natal Kulmus Bekatab Be'eiseyom, así dice el Midrash, que Jacob vino, tomó una pluma y escribió cuál era el día, en qué lugar, a qué hora lo dijo esto Yosef. Y la Gemara en el Tratado de Brajot, de ahí nosotros estudiamos, así enseñan nuestros sabios, que siempre tenemos que esperar a un buen sueño hasta 22 años. Pero no un sueño que nosotros, hay que ver, sueños, a veces nosotros soñamos cosas que aunque digamos que no, son cosas que pasaron durante el día, y entonces en la noche soñamos, o porque vimos algo, o porque hablamos de algo, o porque pensamos en algo, y entonces pues a la noche soñamos. Acá, vamos a ver, esto que soñó Yosef, Yosef seguramente él no pensó en que iba a gobernar sobre nadie, no pensó nada, fueron todos sueños
bueno, también es otra época donde las mentes estaban mucho más limpias que hoy, ¿no es cierto? Hoy nosotros que pensamos tantas cosas durante el día Jacob también se dio cuenta que después no nos acordamos. Después no nos acordamos lo que hablamos, lo que hicimos y a veces tampoco lo que soñamos. Pero tantas cosas hablamos durante el día que podemos soñar muchísimas cosas, por supuesto. Nosotros tenemos que estar confiados en Hashem y creer que todas las garantías que están escritas en la Torá y todas las palabras de nuestros sabios, tal cual como hizo Jacob, Avinu, que él guardó la cosa y esperó a ver cuándo se iba a cumplir. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, en todas las garantías de Hashem, todas las cosas que Hashem nos regala, nos va a regalar. Esperar, saber que todo va a llegar. Y por supuesto, mucha tefilá para que Hashem nos lo traiga más rapidito las cosas que le pedimos. Vamos a pensar en los sueños de Yosef, tratando de entender cuál es el pensamiento de la Torá sobre esto y que cómo estos sueños, como estos sueños, Sheshama Halomot Umnau Amishkal Sheyesh Latet, ¿qué importancia nosotros tenemos que darle a estos sueños que soñó Yosef? El Rosh Yeshiva Telz, en Cleveland, en los Estados Unidos, supongo, Rabbi Chaim Stein, él acostumbraba a viajar en los días de vacaciones. Él viajaba a la casa de su tío, Rabbi Nahum Baruch Ginsburg, que era el rebbe de, ay, no me fijé qué ciudad era esta, Yanova, bien, puede ser que sea Génova, Yanova. Bueno, los dos estaban de vacaciones, por supuesto. No estamos hablando de la época de vacaciones, esas 3 semanas que hay entre Tisha B'Av y principio del mes de Elul, o tal vez estamos hablando de la semana que después de Pesaj hasta que empieza otra vez el ser de estudio, o tal vez la semana después de Sukkot. Bueno, una semanita. Bueno, la cuestión es que debe de hablar de las 3 semanas después de Tisha B'Av hasta Rosh Elul. Él iba a descansar. ¿A dónde? A la casa del tío. Y los dos estudiaban 8 horas, 8 horas corridas. Estudiaban Torah porque estaban de vacaciones. Entonces estudiaban solamente 8 horas corridas. Un día, el Rab que iba a la casa del tío, vio un libro del tío que se llama Mekor Baruch, sobre justamente el Tratado de Tará que estuvimos hablando antes. ¿Y qué hizo? También ahí en las vacaciones, él hizo como una especie de suplemento para el libro, con aclaraciones y explicaciones que no estaban en el libro, cosas que él estudió, y todo eso lo aclaró y lo corrigió todo, y eso se llamó como un accesorio al libro que se llamó Birkat Haim. ¿Y qué escribió? Escribió algo que escuchó del tío en la introducción. ¿Qué escribió? Escribió así. Un día, el tío visitó la ciudad de Vidinsek, y llegó a la casa de un querido amigo, Rabbi Meir Simcha. Vamos a ver si entendemos esto que dice acá. Está muy complicado con los nombres y con las cosas que pasaron. Pero algo vamos a entender. Visitó la casa de un amigo llamado Rabbi Meir Simcha y lo encontró con mucha alegría. Se llama Rabbi Meir Simcha y lo encontró con mucha simja, pero de más, una alegría de más. Le preguntó el motivo de tanta alegría y le contó a Rabbi Meir Simcha que descubrió algo que en la Torá, algo que es verdadero, o sea, estaba tan alegre porque estudió un tema también de pureza, impureza,
y descubrió algo muy, muy importante para él, una nueva cosa para él, sobre el sacrificio de la olá de las aves. Así le dijo. Entendemos que, pero un sacrificio. Bueno, después de eso, cuando Namdem se adormeció, el Rab Meir Simcha se adormeció un poco, estaba estudiando y se quedó un poco medio dormido. Él vio en sueños que en el cielo estaban sentados los grandes sabios del mundo y hablando entre ellos, que faltaba en el mundo una persona que tenga la orientación hacia la verdad. De pronto se paró Rashba, un sabio que murió muchos años antes, y dijo, en Diskin, en la ciudad esa, de Vinsk, algo así, está sentado un rab que estudia y tiene intención hacia la verdad. Más que yo, dijo el Rashba, que fue un sabio muy grande, y por supuesto se refería al tío, a este que fue con el Rab Simcha, y el que... Pero, bueno, sueños de los grandes de Israel que nosotros no entendemos mucho. Hay sueños que provocan una salvación espiritual muy grande. Y vamos a recordar algunos de ellos, dice Rabbi Shlomo Levinstein. En la época de que fue rabino el Marsham Mi Mershan, creo que es el abuelo de Rabbi Shalom Shevadron, creo. Soñó en una noche de Shabbat que él estaba sentado en el tribunal del cielo y lo juzgaban, lo condenaban, no a él, a un estudiante de Torah lo condenaban a muerte por haber profanado el Shabbat. Hashem nos guarde. A la mañana, el Rab pensó si contarle a este estudiante o no lo que él vio en el sueño. Vio en el sueño que a ese estudiante lo estaban juzgando para muerte en el cielo. ¿Le cuenta o no le cuenta? Y al final, ¿qué pensó? Pensó así, que si este estudiante habla con él sobre estudio después de la tefilá, si le viene a preguntar alguna cosa o hablar algo de él, entonces le va a contar sobre el sueño. Y si no, no le va a decir nada. O sea, no va a ir a buscarlo a él, sino que lo va a esperar a ver si viene por alguna cosa. ¿Y qué pasó? Terminó la tefilá. Y este estudiante se apuró a llegar hasta el Rab y llorando le contó el problema que tuvo, el problema terrible que le sucedió, que en la víspera de Shabbat él estaba sentado estudiando y estaba con Shemit Karto Tejubá Besavit Piv. Me parece que le estaba fumando. Una cosa que debe ser la narguila o alguna cosa de esas que usaban hace tiempo. Tenía algo que lo tenía ahí al costado de la boca y seguramente estaba conectado con un fueguito o algo, como fumaban ahí en los países por ahí. Y entonces estaba fumando y él estaba estudiando, estaba fumando y muy concentrado en el estudio. Y no se dio cuenta de que se puso el sol. No se dio cuenta. Y él seguía fumando. Shabbat Kodesh llegó al mundo. Y entonces, solamente cuando vio el cielo oscuro y vio las estrellas en el cielo, entonces se dio cuenta de que, sin pensar, estaba fumando en Shabbat. Hashem nos guarda. Enseguida dejó todo. Enseguida lo detuvo el Rab y le contó lo que él vio en sueños. Él vio en sueños que lo estaban juzgando por profanar Shabbat. Y él vino y le contó que había profanado Shabbat. Después de esto, le dijo a él que dé una sedaká para rescatar su alma, como está escrito en la Halajá. Y el estudiante ese, aparte de todo esto,
Erich Baruch Hashem tuvo larga vida gracias a que el Rab lo ayudó, ¿no es cierto? Que él soñó esto, porque si no, solamente con el hecho de... ¿Por qué le dijo que traiga un rescate para el alma? Porque el Rab sabía que ya estaba jugado para muerte. Entonces se apresuró para eso. No se lo dijo directamente. Bueno, a ver. Déjeme ver qué nos toca. Tenemos muchas cosas hoy, así que... Y ya nos queda poco tiempo. Bueno. Está escrito sobre Yosef. En la perashá dice, Veí Hashem et Yosef, Vayei ish matzliach, Veí bebet Adonav amitzri. Y estuvo Hashem con Yosef. Yosef era un hombre exitoso y estaba en la casa de su patrón, el egipcio. El patrón, ¿quién era? Potifar. Potifar, ¿quién era? El Sar Atabajim. Sar Atabajim, ministro de los carniceros. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que era Shohet? No, no era Shohet exactamente. Carniceros era porque mataba gente. Este era el ministro de los Tabajim. Tabajim es un carnicero, pero no hace falta un ministro para esto, no. Él era, porque después dicen que era el jefe de la cárcel también. No, a los que estaban en la cárcel los mataba. No sabemos lo que hacía con la gente que estaba en la cárcel. Pero normalmente en las cárceles esas entraba la gente y no salía. Esto era lo normal. Yosef salió, Baruch Hashem, porque Hashem estaba con él, justamente. El versículo dice que Hashem estaba con él y que era un hombre de éxito. Y estaba en la casa del egipcio. O sea, todavía no estaba en la cárcel. Todavía estaba en la casa de él antes que pase todo lo que pasó para ir a la cárcel. Y explica el Ketav Sofer, el hijo del Hatán Sofer, que esto lo explica, a ver, ¿qué dice aquí? Bagdamat Dibrei Gemara en Ashejinah. O sea, él nos va a explicar algo que está escrito en la Gemara, en el Tratado Shabbat. Dice, en Ashejinah Shorah Ela Mitok Simcha. Esto lo sabemos, que Jacob, durante todo el tiempo que pensó que Yosef había muerto, y él estuvo triste, la divinidad no estuvo con él. Se apartó la divinidad de él. ¿Por qué? ¿Por qué está escrito? Porque la divinidad no posa en una persona sino cuando está alegre. Y resulta difícil de entender esto. ¿Acaso Acoso Arjú hace como las personas? Yo veo una persona triste, me alejo de la persona porque no quiero estar, a ver si no me contagia la tristeza, ¿no es cierto? Entonces me alejo. Yo me voy con los contentos. Eso también una vez, yo escuché un rab una vez que decía que cuando invitamos gente a la casa a comer, a pasar un rato agradable, hay mucha gente que, ¿a quién invita? A los amigos simpáticos, a pasar un buen rato. Pero esto no es mitzvah nasatorjim, esto es, vamos a divertirnos un rato. Pero la mitzvah es invitar gente que está sola, gente que necesita compañía, y no me va a ser muy agradable tal vez, o tal vez yo voy a tener que, no me van a animar a mí la velada, la voy a tener que animar yo voy a tener que hablar, voy a tener que conversar, voy a tener que darles calidez a la gente. Esta es la mitzvah verdadera. La mitzvah verdadera, una vez yo ya conté lo que pasó una vez en la Argentina, lo conté hace un tiempo, de que invité a una persona que nunca la había invitado a nadie, en la vida la habían invitado. Y que cuando vino, en vez de venir él con la esposa y la hija, vino él solo. Porque pensó, me invitaste a mí solo. Yo pensé que me invitaste a mí nada más. Digo, ¿cómo? ¿Cómo lo invitaste solo? Lo invitaste a la familia. Bueno, eso ya lo conté una vez, pero nosotros tratamos siempre a acercarnos esta es la costumbre de la gente, acercarse a las personas alegres. Y una persona alegre, el alegre siempre es centro de la fiesta, el alegre. ¿Por qué? Porque todos lo escuchan, se divierten. Pero a una persona que está triste, no se le acerca a nadie. ¿Por qué? Porque estoy triste, ¿qué voy a hacer yo? Déjalo que esté solo triste, déjalo que esté ahí. Esto es lo que hace la gente. Pero no podemos pensar que Hashem hace eso. Está escrito que Hashem no reposa la divinidad, sino donde hay alegría. Y que si una persona está triste, Hashem la deja sola.
No es esa la intención. Vamos a ver cuál es la intención. Hashem no hace con las personas no buenas, ¿no es cierto? Porque las personas buenas se acercan a la persona triste, le ponen una mano en el hombro, no para hundirlo, sino para levantarlo, y unas palabras de incentivo, una broma o algo, hacer reír a la gente que no se siente bien. Eso es algo muy importante. Entonces, no podemos decir que Hashem hace como la gente que no es buena, que desprecia y aleja a las personas que están tristes y que tienen el corazón quebrantado. Al contrario, Hashem, él se apoya, él levanta a las personas con preocupaciones, los levanta, los ayuda, los alegra. Pero, ¿cuál es la explicación aquí? La persona que no tiene una fe íntegra. Yo puedo estar vamos a decir, con una fe completa, pero me pasan muchas cosas. Entonces, de repente, yo tengo fe que Hashem es el único que hace las cosas, hizo, hace y hará todas las cosas. Eso yo tengo fe completa. Pero todas las cosas sobre mí me pesan mucho. Y entonces, no me siento muy bien. Necesito que alguien me levante. Yo me va a levantar porque yo confío en Él, que Él es el único que Él me va a sacar el dolor del corazón y todo. Pero cuando una persona tiene integridad, entonces el corazón no duele porque estoy sufriendo, no va a doler por un sufrimiento, tampoco se va la mente a confundir de qué es lo que pasa, sus pensamientos. Si vienen cosas, situaciones un poquito comprometidas, él sabe quién le va a sacar todas las cosas. ¿Por qué? Porque la persona que sufre, que llora por las cosas que pasan y se pone mal, es simplemente porque le falta fe. Por eso dijeron nuestros sabios que la divinidad no se posa, sino en quien tiene alegría. Y cuando hay alegría en el corazón, ¿cómo llega la alegría al corazón? Cuando yo tengo fe completa, yo confío en Hashem, que todo lo que Hashem hace es para bien. Entonces, por más que veo cosas que no están muy ordenadas y no parecen que son de lo mejor, de todas maneras yo confío que todo lo que hace Hashem lo hace para bien y también cuando no me parezca tanto, pero de todas formas, así yo estoy seguro. Y siguió escribiendo el Ketab Sofer, y esto es lo que está escrito, y Hashem estaba con Yosef. También en un momento de sufrimiento, cuando él estaba, también en el momento de sufrimiento, la divinidad se posó sobre él. ¿Y por qué? Porque siempre él estaba con alegría. ¿Y, y cómo? La pregunta es cómo. La pregunta es cómo. ¿Cómo podía estar alegre dentro de tantos sufrimientos? Cuando él pensaba, no es cuando se lo considera a Yosef como un hombre exitoso. No solamente, no solamente cuando estaba en la casa de Potifar, bueno, ya era esclavo, ¿no es cierto? Era esclavo, lo vendieron como esclavo, lo arrancaron de la casa de los padres, lo vendieron como esclavo, y él estaba ahí, y era un hombre exitoso siendo esclavo, porque el versículo dice, estaba en la casa del patrón egipcio, pero con fe que esto vino de Hashem y que esto es para bien. O sea, va a haber un bien. Él no sabe cuál es, pero de acá va a salir un bien. Por lo tanto, él recibe todo con amor y con alegría. Y Hashem estaba con él, con Yosef, y se depositaba sobre él la divinidad. Después podemos agregar más, ¿no? Sobre la cárcel, ¿cuánto podemos agregar? Y el tiempo provoca. ¿Qué quiere decir que el tiempo provoca? A ver. Como dijo el Hidushé Arim, así escribió, hay un Teilim, el 112, que dice, Nahon libo batuah Hashem. El que tiene el corazón correcto va a confiar en Hashem. Algo así. Samuj. Y va a estar cerca. La última letra de cada palabra forman la palabra Hanukkah.
¿Por qué? Porque hay mucha relación entre Perashat Vayeshev y Hanukkah. Esto es algo que lo encontramos, hay mucho escribieron nuestros sabios sobre eso. Esto nos viene a decir que con este día de fiesta de Hanukkah nos fortalecemos todo Israel en el destierro y confiamos con el corazón, con todo el corazón, de que todo va a ser para bien. También podemos decir otra cosa, que las iniciales de la palabra Nahón, que fue la primera del versículo, y la última, que fue Samuj, dijimos Nahón Libó Batuach Bashem Samuj. Eso es en parte de dos versículos del Teilim. El primero, Nahón, y el segundo, Samuj, la Nun y la Samaj, forman la palabra Nes, que es milagro, para enseñarnos que el que tiene el corazón en forma correcta y cercano a la fe y a la confianza en el Creador, se le van a hacer milagros. Quien quiere probar, puede probar. Y de acuerdo a esto, se puede aclarar bien. Lo que pasa es que ustedes me van a decir, si yo tengo el corazón derecho y, y estoy muy cerca de Hashem. Y los milagros no se me hacen. Nosotros podemos decir sobre Yosef, que Yosef tenía el corazón derecho y que él estaba cerca de Hashem. Pero yo sobre mí no puedo decir nada. Yo no sé si... Seguro que ni a los talones de Yosef, ni al dedo meñique de Yosef del pie, el dedo más chiquito del pie de Yosef, puedo llegar. Pero tal vez alguno piensa que sí. Seguro que podemos llegar. Está escrito que cualquiera puede llegar al nivel de Moshe Rabenu, pero hay que ser muy humilde y bueno, hay que ser Moshe Rabenu, pero cualquiera puede llegar. Puede ser como Moshe Rabenu cualquiera. Cualquiera puede llegar a ser como Moshe Rabenu, o lo aleno puede llegar a ser como Bilam Rashá. Alevay que no. Pero tratemos de ir para el lado de Moshe Rabenu. También con la confianza en Hashem, también estudiamos en cierta oportunidad que nosotros podemos llegar a nivel de profecía. Pero no es la fe que yo digo, que la digo de la boca para afuera y después por dentro tal vez me preocupo por cosas que no debería preocuparme. Entonces, cuando nosotros ponemos bien en el corazón todas estas cosas que decimos, podemos llegar, pero hay que luchar para llegar a una cosa así. Dice acá que con esto nosotros podemos explicar bien lo que encontramos en el Midrash. Lever Lashon Ish Matzliach. ¿Cómo explicamos esta expresión? Ish Matzliach, un hombre exitoso. Rabbi Berajia dijo que él bailaba de alegría. Así, bailaba de alegría. Y bueno, ¿cuál es el lugar para bailar estando en una situación tan baja? Porque que tenía éxito aparece 3 veces en la Torá, siempre sobre Yosef. Yosef tuvo muchos sufrimientos y tuvo éxito en la casa del Potifar. Tuvo éxito en la cárcel también, en Ish Matzliach. Y podemos decir que en la cárcel estaba bailando. La cárcel de Egipto no era la cárcel que tenemos hoy, cárceles que son hoteles 5 estrellas en algunos lugares, en algunos países. Seguro que no, con buena comida, con gimnasio, con no sé quién sabe qué cosas, no sé, muchas cosas, pero ahí en la cárcel en Egipto era un pozo oscuro, húmedo, lleno de bichos que no se veían porque estaba oscuro. Entonces, de tan oscuro que está, no sabía si había bichos o no había, pero era un lugar terrible. Está escrito sobre Yosef que en los 12 años que estuvo preso no vio la luz del sol. Y sin embargo, acá dice que el hombre exitoso es el que baila de alegría. Un esclavo en Egipto, lejos de la casa de su padre. Y él puede bailar de alegría. También hace falta entender algo que no encontramos, como dije recién, no encontramos en la Torá de nadie que tenga los sufrimientos que tuvo Yosef, y justamente en él está escrito
que es un hombre de éxito, y no solamente eso, sino que la Torá lo repite y lo escribe, y dice que Islah, Aslaható habla sobre su éxito en 3 oportunidades. Beuish Masliach, que fue lo que dijo ahora sobre Potifar, que era un hombre exitoso. Bejol Asher Uose Hashem Masliach Beyadó. Esto lo dice, supongo que es en la cárcel, que todo lo que él hacía, Hashem hacía que tenga éxito el éxito en sus manos. Y Basher Uose Hashem Masliach. Esto lo dice más adelante. ¿Qué quiere decir? Que en toda situación él creía en Hashem. Y Hashem estaba con Yosef y vio a Hashem, y él veía que Hashem estaba con él. Toda la gente veía que Hashem estaba con él, todos lo decían. Y el que cree en Hashem no tiene que sospechar por ningún sufrimiento, sino siempre la alegría, la felicidad es su parte. Y no hay persona exitosa más que esta, por supuesto. Yo no entiendo, yo estoy mirando acá y estoy leyendo de acá. ¿Cómo puede ser que haga una cosa así? Estoy mirando en un lado y leo en el otro. A ver, déjenme ver dónde está esto. Ahí vamos a ver algo sobre Hanukkah, algo que deberíamos haberlo visto unos días antes, pero también tiene su finalidad, porque nos va a servir para los días siguientes. No nos va a servir para los días previos. A mí me pasó algo que el viernes vi un vecino enfrente, el edificio enfrente, vi que la Hanukkah estaba puesta en la ventana. El viernes. Dije, bueno, yo sé que acá en la ciudad son todos muy sadiquín y que todos se adelantan y todos somos apurados en las mitzvot, pero no tanto. Viernes, ¿para qué el viernes la Hanukkah en la ventana? Está bien, la puedo poner hoy a la mañana, la podía haber puesto, ¿no es cierto? Para adelantarme y tenerla ya lista para que cuando llegue la hora ya esté todo preparado, como no solemos hacer, pero desde el viernes, ¿cómo puede ser? Bueno, pero hoy leí algo que me confirmó lo que yo pensé mal. No pensé el Kapsehut, como hay que pensar. Está escrito en el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, en el capítulo 4 y la halajá 12. ¿De qué? ¿De qué parte? No sé, bueno, a ver, yo sé con lo que venía antes. Está escrito así, que el precepto de las velas de Hanukkah es un precepto muy querido, demasiado, y hace falta, tenemos que estar prevenidos en esto, o sea, estar preparados. Un Mijlal de Baram, y de las palabras de Ramón se entiende que hace falta despertarnos sobre esto para hacer la mitzvah con amor. Y no como una mitzvah que hacemos por costumbre, que hoy hacemos esto y mañana hacemos esto y luego por costumbre y luego sin mirar, sin pensar. No. Mitzvah hacerla con amor, pensando en lo que estamos haciendo. Y los meadrim mina meadrim son los que embellecen la mitzvah, es el meadrim. Y el que embellece lo que ya está embellecido, lo embellece todavía más, es meadrim min a meadrim. Mosifim aumentan su amor al amor. ¿Así? Y nos dice acá Abraham Elimelech Biderman, un ejemplo de esto es la costumbre que tiene Israel de poner la menorá en su lugar y preparar no poner el aceite ya todavía antes, mucho tiempo antes, pero ya preparar las mechas, preparar las velitas, todo, unos días antes de Hanukkah. Ahí ya me extrañé. Unos días antes de Hanukkah, poner la Hanukkah, ponerla en el lugar, preparar las velas, como está escrito en el libro Seher David,
del Rab David Sehut, que la costumbre de Israel que adelantan a preparar la Hanukkah y la ponen en su lugar 3 días antes de Hanukkah. Y también, y esto es lo que yo vi, y bueno, ahora ya estamos en Hanukkah. Ustedes todavía no, ustedes tienen un rato todavía, pero nosotros ya estamos en Hanukkah. Y yo no lo puse 3 días antes, como dice acá, que es la costumbre. Pero también no sacan la Hanukkah del lugar, sino 3 días después de que termine Hanukkah. Y eso sí lo podemos hacer. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque es tan grande el amor que tenemos por la mitzvah que ya estamos pensando en cuándo va a venir otra vez para cumplirla. Por eso la dejamos 3 días más después de que terminó Hanukkah. Y en nombre del Hidushei Harim dijeron que si nosotros tenemos el mérito con las velas, perdón, está escrito que la persona que, no lo dije yo todavía, un segundo, vamos a decirlo. Y hay palabras que son explícitas en las palabras del Meiri, que nos dice así dijeron nuestros sabios, el que acostumbra en las velas, va a tener hijos sabios en Torah. ¿Qué quiere decir el que acostumbra en velas? El que acostumbra en velas es el que se preocupa por embellecer el precepto de las Nerot, hacerlo bonito y hacerlo a tiempo. Rashi dijo que esto es también sobre las velas de Shabbat y sobre las velas de Hanukkah. Y agregó el Hidushei Harim algo muy interesante, que todo esto que está dicho, del que embellece, el que se preocupa por cumplir el precepto de las velas, tanto sea de Hanukkah, de Shabbat, que si nosotros con las velas nos hacemos merecedores de tener hijos sabios en Torah, más y más que nosotros mismos también vamos a tener el mérito de ser sabios también en Torah. No solamente a nuestros hijos, sino que como nosotros nos ocupamos del precepto, entonces también el premio va a ser para nosotros, no solamente para nuestros hijos. Y ahora vamos a cerrar con lo que dije al principio. A ver. Escribió él, otro sabio, el Yativ Lev, que el origen del precepto de encender las velas de Hanukkah es para despertar los milagros y las maravillas también ahora, también en nuestro tiempo. Por algo nosotros decimos que hizo milagros Shazan Sin Lagotenu, que hizo milagros a nuestros padres, Bayamim Maem, en esos días, Bismanase, en este tiempo. En esos días, en este tiempo. ¿Qué significa? Que también en esos días y también en este tiempo. Y escribió otra cosa, que esto es lo principal de la utilización de las velas, que despertar los milagros y la salvación justamente hoy, para nuestros días. Sobre esto hay un relato maravilloso que nos trae Rabbi Biderman, Flita, que pasó con el Rabí Etzikel, bueno, que el nombre no me va a salir para nada, parece durazno esto. A ver, Mafshe Barsk, algo por el estilo, Serse Libraja, en el año Tafshin Lamed Gimel. Tafshin Lamed Gimel, esto es hace 50 años, menos, 49 años. Hace 49 años, quiere decir que es en el año 1974 o 75, por ahí, que uno de los habitantes de Amberes, él necesitaba pasar la frontera del país y fue delante del Rebe y le dijo que no tenía pasaporte para cruzar la frontera. Así le dijo, no tengo pasaporte. ¿Cómo voy a cruzar la frontera sin pasaporte?
Estamos en la época de que todavía Europa no era la Unión Europea, que supongo que pueden pasar sin pasaporte. Dentro de la Unión Europea, los que son europeos, ellos pueden pasar con el documento de su país, porque es documento de la Unión. Pero en esa época todavía no estaba todo unido, y entonces él no tenía pasaporte. ¿Qué le dio el Rab? El Rab le dio un sidur donde estaba escrito, no un sidur, sino un bircón. Un bircón no es exactamente un sidur, sino que un bircón tiene una verajá. ¿Qué verajá? Puede tener Birkat Hamazon. O sea que son 2 o 3 páginas, ¿sí? Tiene Birkat Hamazon. Le dio el Birkat Hamazon y le dijo, este es tu pasaporte. Así le dijo. Este es tu pasaporte. Birkat Hamazon. A ver, permítame. Permiso. ¿Esto es un Birkat Hamazon? No. No, no importa, no importa. Ujú. Esto es un pasaporte, no, no quiero un pasaporte. Un bircón de cualquiera, ahí tiene, ahí está. Esto es un bircón, esto es un bircot Amazon, son 2, 3 hojitas, esto es un bircot Amazon. Algo así le dio el Rebe y le dijo, este es tu pasaporte. Este invisible acá con el zoom ahí está. Este es tu pasaporte, le dijo. Y no era un pasaporte, por supuesto, no, un bircot Amazon. Bien, el, el hombre él se fortaleció en emuná, en fe, en la emuná del Rab. El Rab le dijo, este es tu pasaporte, y yo le creo al Rab. El Rab me dice así, este es mi pasaporte, yo le creo lo que él me dice, con fe completa en lo que le dijeron los sabios, y él fue ahí a la frontera, entregó el pasaporte, como si fuera realmente un pasaporte, ¿y qué pasó? Para su alegría, se ocurrió un milagro inmenso, y el guardián recibió y lo selló el pasaporte, lo selló con el sello de aduana y se lo devolvió. Y el lugar de la firma, ¿dónde fue? En el Birkat Hamazon, en Hanukkah, nosotros decimos Alanisim, ¿no es cierto? Agregamos Alanisim. Sí. Justo sobre Alanisim, ahí puso el sello, y esto lo pueden ver, acá está la foto de el Birkat Hamazon, no sé si llegan a leer que arriba dice Alanisim, a ver dónde dice Alanisim, un segundo, acá, justo acá, ahí dice Alanisim, bueno, no se ve nada, ahí dice Alanisim, y ahí está, ese sello que está ahí, es el sello de aduana. De todo comprobado, era un Birkón con el Birkat Hamazon, y ahí está el sello de la aduana, el Rebbe le dijo, este es tu pasaporte, y bueno, ese fue su pasaporte, y donde se lo firmaron, se lo sellaron justo sobre los milagros de Jesús.